Antes de comenzar con las historias, agradecería enormemente que me apoyes suscribiéndote a mi canal y dejando un like. Además, deja un comentario sobre desde dónde me estás viendo y a qué hora. Y sin más preámbulos, apaga las luces y comencemos. Si me hubieras preguntado hace una semana sobre lo que pensaba de los cazadores en los montes, te habría dado una respuesta sencilla. Para mí, eran solo hombres buscando adrenalina o dinero, personas que ignoraban la magia oscura que se oculta en los rincones más remotos de la naturaleza. La mayoría de los cazadores en estos montes son hombres de familia, que salen a casa por la tarde con historias de ciervos y zorros. Eso pensaba. Pero ahora todo ha cambiado. Todo. Mi nombre es Luis, y esa tarde comenzó como cualquier otra. Estaba en la camioneta, con Gabriel y Tito, dos amigos de toda la vida, viajando por el camino polvoriento que nos llevaría hasta el monte de siempre. Nos habían hablado de una nueva especie que había sido avistada por la zona, un jabalí más grande de lo normal, o tal vez algo más, algo que desafiaba la lógica. A todos nos picó la curiosidad, y eso fue lo que nos arrastró hasta aquí, hasta el borde del mundo que conocemos, donde las sombras parecen moverse por su cuenta, y donde a veces el bosque se siente como un ser vivo, respirando a su propio ritmo. Estábamos acostumbrados a los sonidos del monte. Sabíamos reconocer el crujir de las ramas bajo el peso de un animal, el suave murmullo de la brisa entre los pinos y el canto distante de los pájaros. Pero aquella tarde, algo era diferente. El aire estaba denso, como si la atmósfera misma estuvieran a punto de colapsar, y los árboles, que siempre parecían tener una forma reconocible, se veían distorsionados, como si sus ramas se estiraran hacia nosotros en lugar de hacia el cielo. Gabriel, el más joven de nosotros tres, fue el primero en notarlo. ¿Notáis el aire?, preguntó, su tono algo nervioso, aunque intentaba disimularlo. Tito, siempre el más escéptico, lo ignoró y se adentró más en el bosque. Yo, en cambio, me detuve. No es que creyera en supersticiones, pero el escalofrío que recorría mi espalda no era normal. «Es solo el viento», respondí con voz firme, tratando de calmar mis propios miedos. Pero algo en mi interior me decía que no lo era. A medida que caminábamos por el sendero, el cielo comenzó a oscurecerse. No de una manera natural, como cuando el sol se pone lentamente detrás de las montañas, sino de una forma abrupta, como si algo estuviera bloqueando la luz. Y fue entonces cuando escuchamos un sonido. No era el rugido de un animal salvaje, ni el susurro del viento entre las hojas. Era un crujido profundo, algo pesado, como si algo grande estuviera caminando entre los árboles, arrastrando su cuerpo sobre el suelo pesado y lento. «No puede ser un jabalí», murmuró Gabriel, acercándose a mí, su rostro pálido bajo la luz tenue que comenzaba a filtrarse entre las ramas. «Los jabalíes son rápidos. Esto suena diferente». Nos miramos buscando alguna respuesta en los ojos del otro, pero ninguno de nosotros sabía qué hacer. Tito, como siempre, decidió que la mejor opción era avanzar. «Venga, no hay que asustarse», dijo con voz más firme de lo que realmente se sentía. «Es solo un animal». Pero había algo en su tono, algo que no era el mismo Tito que conocíamos, algo en la forma en que su mirada se desvió, como si no pudiera evitar sentir que había algo más allá de lo que sus ojos alcanzaban a ver. Nos adentramos aún más, siguiendo el sendero que se hacía más estrecho, rodeado de maleza. La sensación de estar siendo observados aumentaba, como si un par de ojos invisibles nos siguieran, acechándonos, esperando el momento adecuado para atacarnos. De repente, Gabriel paró en seco, su respiración acelerada. «Escuchad», susurró, su rostro reflejando el mismo terror que yo sentía. De alguna manera, el silencio había caído sobre el bosque. El viento ya no soplaba. El murmullo de los insectos y los pájaros había desaparecido. Todo estaba muerto. «Espera», Tito empezó a decir, pero su voz se apagó, ahogada por un rugido profundo que emergió de lo más oscuro del bosque. No era un rugido de un animal cualquiera. No era el de un jabalí, ni de un oso, ni de ningún ser que pudiera haber estado en ese monte. Era un sonido gutural, como si viniera de las entrañas de la tierra misma, algo tan antiguo como el bosque, algo que no debería estar allí. Y en ese momento supimos que estábamos atrapados. La tierra tembló bajo nuestros pies, un retumbar profundo que parecía venir del corazón mismo del bosque. Nos quedamos inmóviles por un momento, sin saber si debíamos correr o quedarnos quietos. Pero el aire, esa densa niebla que nos rodeaba, comenzó a moverse de manera extraña, como si estuviera siendo arrastrada por algo grande.
Gabriel fue el primero en reaccionar. «Corramos», gritó, y antes de que pudiera decir nada más, ya estaba dando pasos apresurados hacia el sendero. Tito lo siguió de cerca, pero yo no me moví. No podía. Mis pies estaban clavados al suelo, como si una fuerza invisible me retuviera. Miré a los dos hombres corriendo por el camino, su respiración acelerada, sus pasos crujientes en las hojas secas. Pero detrás de ellos, en la oscuridad, algo se movía. Era difícil de ver, pero pude distinguirlo. Una figura alta, extremadamente delgada, como una sombra estirada que se movía entre los árboles. Estaba completamente quieta, observándonos. No observándonos. Más bien, esperando. Sus ojos, 2 puntos de luz amarilla, brillaban intensamente, como si el mismo sol estuviera atrapado en su mirada. Mi mente se nubló, mi cuerpo se paralizó, pero algo dentro de mí, una pequeña chispa de supervivencia, me empujó a moverme. Corrí, tan rápido como pude, pero sentí que el aire se volvía más espeso con cada paso. El sonido de nuestros pasos golpeando el suelo era ahora el único sonido que existía, y entonces lo oímos. Un crujido en la maleza detrás de nosotros, seguido de un chillido desgarrador. El tipo de sonido que no pertenece a ningún animal. El tipo de sonido que rasga el alma. «Dios santo», gritó Tito, y miré hacia atrás solo para ver una figura oscura que nos alcanzaba, deslizándose entre los árboles con una velocidad antinatural. Era como si el bosque mismo lo estuviera ayudando, las sombras estirándose, envolviéndolo, acelerando su movimiento. Cada vez que lo miraba, sus ojos amarillos brillaban más intensamente, y su figura por momentos se estiraba y se retorcían de formas que no tenían sentido. «¡Corre!», grité a Gabriel, pero sus piernas ya no respondían. Él se detuvo en seco, mirando hacia la oscuridad, sus ojos llenos de terror. Tito, al igual que yo, ya no podía moverse. Sabíamos que estábamos siendo cazados, pero no entendíamos cómo ni por qué. Fue entonces cuando la sombra dio un paso hacia nosotros y pude ver con claridad lo que no quería ver. No era un hombre, no era una bestia, era algo que no pertenecía a este mundo. Su rostro estaba deformado, sin ojos, pero con una boca gigantesca que se extendía hasta los lóbulos de sus orejas, repleta de dientes afilados como cuchillos. Su piel, que parecía estar hecha de sombras líquidas, se deslizaba por los árboles, como si nada de lo que tocara le fuera impedido. La figura no avanzaba con pasos, sino como si flotara, con movimientos erráticos que no obedecían a ninguna lógica. «No. Tito balbuceó, mientras daba un paso hacia atrás, tropezando con una raíz que se retorcía como si tuviera vida propia. La sombra se abalanzó sobre él y antes de que pudiera gritar, lo arrastró hacia la oscuridad, su cuerpo doblándose de una manera imposible, como si fuera un muñeco roto. Gabriel y yo nos miramos, ambos con el mismo terror reflejado en nuestros ojos. Era demasiado tarde para huir, demasiado tarde para entender lo que estaba pasando. Lo único que nos quedaba era correr y tal vez, solo tal vez, sobrevivir. Pero la sombra ya no estaba sola. Otras formas comenzaron a surgir, más pequeñas, más rápidas, pero igual de oscuras. Y entonces lo entendí. No era solo un ser, era una manada. Una manada de sombras, de terrores olvidados que se alimentaban del miedo, que acechaban en los rincones más oscuros del bosque, esperando a que alguien como nosotros cruzara su camino. Gabriel, con un grito desesperado, dio la vuelta y corrió hacia el sendero de vuelta, pero las sombras lo rodearon antes de que pudiera dar 2 pasos. Fue el último de nosotros en ser atrapado. Yo, solo, sin nada más que la niebla y la oscuridad, corrí hacia donde me llevara la desesperación. Corrí sin parar, mis piernas ardiendo, mi pecho a punto de estallar. La niebla me envolvía, pero no podía ver más allá de unos pocos metros. El aire se sentía más pesado, más denso, como si el bosque entero estuviera presionando sobre mí, como si las mismas sombras que me perseguían estuvieran tirando de mis pies, intentando arrastrarme hacia la oscuridad de donde jamás podría salir. El sonido de mis pasos resonaba en mi cabeza, como un tambor que marcaba el ritmo de mi condena. Detrás de mí, el crujir de la maleza se volvía más fuerte, más cercano, como si las sombras ya estuvieran tan cerca que podrían tocarme. Miré hacia atrás, pero no vi nada. Solo la neblina espesa y las sombras que se movían con un ritmo inquietante. Sabía que algo estaba allí, algo me observaba, y entonces lo escuché. Un susurro, apenas audible pero claro como el cristal. No era mi mente jugándome trucos, estaba ahí, en el aire, frío y cortante.
«Vas a morir aquí, Luis». La voz, baja y gutural, era como el murmullo de la tierra misma, como si el bosque me hablara, como si el mismo mal que nos acechaba tuviera un rostro y me lo mostrara. Una ráfaga de pavor me recorrió todo el cuerpo. Sabía que si no lograba salir de allí, sería otro más de los que quedaban atrapados en ese infierno. Y mi mente, a pesar del terror que la envolvía, se aferraba a una última idea. La salida estaba cerca. Corrí hacia donde mi instinto me llevaba, buscando desesperadamente el sendero, el punto en el que el bosque dejaba paso al claro donde habíamos dejado la camioneta. Mis piernas temblaban, mis pies tropezaban con las raíces, pero seguía adelante. No podía detenerme, no podía mirar atrás. La luz de la luna comenzó a filtrarse entre la niebla, dando destellos de esperanza en la oscuridad. Por un momento, pensé que lo había logrado, que estaba a punto de salir. Pero al doblar la última curva, algo se interpuso en mi camino. Era Gabriel. No estaba como lo recordaba. Su rostro estaba deformado, los ojos vacíos, pero lo más aterrador era la sonrisa. Su boca estaba abierta, pero no con una sonrisa humana. Estaba partida, una mueca grotesca que se extendía más allá de lo que cualquier ser humano podría haber logrado. Su cuerpo temblaba de una manera que no era natural, como si estuviera siendo controlado desde dentro, como si lo que quedaba de él ya no fuera él mismo. «Gabriel», susurré, aunque sabía que ya no era él. No quedaba nada de mi amigo en esa figura retorcida. Él avanzó lentamente hacia mí, arrastrando los pies, su cuerpo convulsionando, y a medida que se acercaba, el aire se volvió más denso, como si todo se comprimiera. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todo el bosque lo podía escuchar. De repente, el miedo se apoderó por completo de mí, y un grito se me escapó de la garganta, un grito tan profundo y visceral que resonó en el aire helado, como si la misma naturaleza se estremeciera. La sombra que había observado desde la distancia apareció entonces, deslizándose entre los árboles. Ya no era una figura aislada, ahora más de una se movía, surgiendo de la oscuridad. No podía verlos con claridad, pero los sentía. Podía oler su presencia, como la humedad de un sepulcro, como la muerte misma. Todo lo que había conocido de la caza, de la aventura, se desvaneció en ese instante. El bosque, antes familiar, ahora era un laberinto de terrores. Y lo peor no era el monstruo que me acechaba, ni los horrores que había presenciado. Lo peor era saber que al final no importaba cuánto corriera. El monte se había apoderado de nosotros, de nuestros cuerpos y de nuestras almas. La última visión que tuve antes de que todo se desmoronara fue el rostro de Gabriel, su mueca retorcida y la sombra acercándose con su boca abierta, lista para devorarme. Y antes de que el terror me arrollara por completo, entendí algo que no quería aceptar. No éramos los cazadores. Nunca lo habíamos sido. El monte había sido el cazador todo el tiempo. Nunca pensé que lo que había comenzado como un simple viaje de caza terminaría con mis noches llenas de pesadillas y mi mente rota, arrastrada por algo que no pude entender. Todo comenzó una tarde gris, con el viento helado cortando la piel y el sonido distante de los árboles moviéndose como si sus ramas crujieran bajo un peso invisible. Me encontré con un viejo amigo, Marcos, quien por alguna razón siempre había sido el más entusiasta cuando se trataba de ir más allá de lo habitual, más allá de lo seguro. Nos conocimos de pequeños, pero nuestra amistad se había cimentado en una serie de cazas, a menudo por montes olvidados, donde las reglas eran simples. No preguntes demasiado y no te detengas hasta que el sol se ponga. Pero esa tarde, algo en el aire estaba distinto. Marcos había escuchado rumores, susurrados entre cazadores, sobre un territorio antiguo, más allá de la región que frecuentábamos. Decía que en esos montes los animales eran más grandes, más astutos, y que la naturaleza misma parecía tener algo peculiar, algo que solo los más valientes o insensatos se atrevían a explorar. Nadie, por supuesto, había regresado de esos lugares para contar la historia. Pero para él, eso solo significaba que el terreno estaba lleno de secretos por descubrir. El plan era simple: pasar una noche en el monte y al amanecer cazar. Me advirtió que no lleváramos equipo demasiado moderno, que dejáramos las armas automáticas y las cámaras de visión nocturna en casa. El aire en ese lugar, según él, era más puro, más primitivo, y solo necesitábamos lo básico: nuestros rifles de cerrojo y un par de linternas. Fue fácil convencerme. Después de todo, en todos estos años de caza, las historias de criaturas místicas y paisajes extraños siempre me habían entretenido. ¿Qué podría salir mal?
El coche crujió mientras avanzábamos por caminos estrechos, rodeados de árboles tan altos y gruesos que parecían imponentes centinelas del bosque, observándonos. La niebla comenzó a elevarse lentamente, como si el mismo aire respirado ya estuviera impregnado con algo extraño, algo antiguo. Nos adentramos cada vez más en el corazón de aquel monte, sin luces artificiales, solo la tenue claridad que el sol desvanecido dejaba entre los árboles. A medida que nos internábamos en la espesura, la sensación de inquietud se apoderó de mí. Pero Marcos parecía en su elemento, con su paso seguro y su rostro iluminado por la emoción. A mí, sin embargo, me costaba no mirar por encima del hombro. Había algo en el aire, como si los árboles mismos estuvieran observando. Finalmente llegamos al claro, un sitio perfecto, según Marcos, para montar el campamento. No importaba que las sombras crecieran demasiado rápido para el gusto de cualquier persona sensata. Nos detuvimos, armamos el campamento y cenamos en silencio. Los ruidos del bosque parecían más cercanos, más intensos. Un zorro tal vez, o algún lobo en la distancia. Nada que me preocupase. Pero a medida que la oscuridad se apoderaba de la noche, una sensación extraña se instaló en mi pecho. Marcos, sin embargo, estaba decidido a cazar esa misma noche. «Es cuando más se mueve la bestia», dijo, su voz baja pero cargada de excitación. «Es ahí donde comienza la verdadera caza». Nos internamos en el bosque profundo, con solo las linternas iluminando nuestro camino. El aire estaba pesado, como si todo a nuestro alrededor estuviera suspendido, esperando. Las ramas crujían y las hojas secas se quebraban bajo nuestros pies, pero algo no estaba bien. El sonido del viento, que normalmente traía consigo una cierta calma, parecía distorsionado, como si se estuviera filtrando a través de una malla invisible. La noche se volvía más densa, más opresiva, y aún con las linternas, el entorno parecía tragarse la luz. Cada paso que dábamos parecía estar más lejos de lo que el sentido común consideraba seguro. Marcos se adelantaba, su figura apenas visible entre la niebla, murmullos de emoción escapando de su garganta. Yo no estaba tan seguro. Algo me decía que este monte no solo estaba poblado por animales, sino por algo más, algo que no se podía ver a simple vista, pero que se sentía en cada centella de electricidad en el aire, en cada pequeño crujido de las ramas a nuestro alrededor. Entonces fue cuando lo escuchamos, un rugido bajo, gutural, proveniente de las profundidades del bosque. No era un sonido común, no era un lobo, ni un oso, ni nada de lo que habíamos escuchado antes. Era algo más primitivo, más oscuro, como un llamado, como si el propio bosque estuviera retumbando. Marcos se detuvo en seco, su rifle en las manos, tenso como un alambre. Miró hacia mí con una sonrisa extraña. «¿Lo oíste?», preguntó en voz baja. Asentí, aunque mis instintos me decían que no debía haberlo hecho. Mi cuerpo comenzaba a rechazar el aire que respirábamos. A lo lejos las sombras entre los árboles se movían, pero no con el ritmo de un animal. Era algo más errático, algo que no seguía las reglas de la naturaleza. No era de noche aún, pero la oscuridad parecía haberse apoderado del lugar. De repente, algo se lanzó hacia nosotros, una figura espectral, grande y veloz, atravesando la niebla. Marcos reaccionó primero, disparando su rifle con la precisión de un cazador experimentado, pero la criatura desapareció antes de que la bala pudiera alcanzarla. Sentí el peso del silencio tras el disparo. La figura, al igual que el rugido, había desaparecido, pero la sensación de estar siendo observado persistía. El sonido de algo arrastrándose entre las sombras, como si nos estuviera acechando, era inconfundible. Esto no es normal», murmuró Marcos, su rostro ahora desencajado. Sabía que algo no iba bien, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y fascinación. En su mente, lo que estábamos viviendo no era una amenaza, sino el desafío de una caza sin igual. Mi piel, sin embargo, se erizaba con la certeza de que nos estábamos adentrando en un terreno prohibido, uno que no iba a dejarnos ir tan fácilmente. De repente la figura reapareció, esta vez mucho más cerca. Una sombra enorme con ojos brillantes que reflejaban la luz de nuestras linternas, pero no con el fulgor natural de un animal. Eran ojos profundamente vacíos, ojos que parecían mirar más allá de nosotros, como si nos viera pero no nos reconociera. La criatura, una mezcla de hombre y bestia, se acercaba. Sus movimientos desordenados y rápidos, como si la propia naturaleza del bosque le otorgara una agilidad sobrenatural. Marcos se giró rápidamente, apuntando de nuevo con su rifle, pero antes de que pudiera disparar, la criatura se lanzó hacia él con una velocidad indescriptible.
Un sonido horrible como un gruñido gutural se escapó de su garganta y pude ver cómo sus garras se clavaban en la carne de mi amigo. La visión fue tan violenta, tan repentina que no supe si lo que veía era real o producto de mi mente enloquecida por el terror. Grité. Corrí hacia él, pero en el instante en que me acerqué, la criatura desapareció en la niebla. La oscuridad más densa que nunca comenzó a cerrarse a nuestro alrededor. La figura de Marcos estaba sobre el suelo, su rostro pálido, los ojos abiertos, pero sin vida. No pude evitar caer de rodillas junto a él, su cuerpo inmóvil y lleno de marcas extrañas, como si algo lo hubiera desgarrado por dentro. ¿Qué diablos es esto?, susurré, pero no hubo respuesta. Solo el eco del bosque que parecía reírse de nuestra desesperación. El aire parecía volverse más denso, como si el bosque hubiera comenzado a respirar con fuerza propia. La niebla se arrastraba, envolviendo todo a su alrededor, y lo único que podía escuchar era el golpeteo de mi corazón, el retumbar de mis propios pulmones llenos de pánico. Traté de mover a Marcos, pero sus ojos vacíos seguían mirando al cielo, sin ver. Las marcas en su piel, profundas y extrañas, parecían brillar débilmente en la penumbra, como si algo estuviera vivo dentro de él. Algo que no debería estar ahí, y entonces la comprendí. No era el monte lo que nos acechaba, era el territorio mismo. Esta tierra antigua, olvidada por todos, estaba custodiada por algo que no era humano, algo que había estado esperando siglos para que alguien cruzara su umbral, y lo habíamos hecho. Con la mente en blanco, me arrastré hacia atrás, alejándome de él, de la bestia, de la muerte que se cernía sobre todo. No me importaba ya la caza ni las historias que me había contado Marcos. Solo quería salir de ese maldito bosque con vida, aunque fuera la última. Pero la niebla se hizo más espesa, más fría. Cada paso que daba parecía sumergirme más en un laberinto interminable de sombras y murmullos. Los árboles que antes parecían meros testigos, ahora se alzaban como gigantes que bloqueaban el camino, sus ramas rasgando el aire, moviéndose con una intención propia. Fue entonces cuando lo vi. Al final de un claro, un par de ojos brillantes me observaban. No era un animal, no era un hombre. Era algo que no podía entender, algo que no debía existir. Una figura alargada, envuelta en una capa de oscuridad, sus extremidades desproporcionadamente largas, su piel retorcida y pegada a los huesos. Y los ojos, esos ojos brillantes, estaban fijos en mí, como si lo supiera todo. Mis miedos, mis deseos, mis pensamientos más oscuros. El frío me caló hasta los huesos. Ya no podía huir. El suelo temblaba bajo mis pies, como si la tierra misma estuviera viva, como si todo el monte se estuviera preparando para engullirnos. Sin pensarlo, empecé a correr. Mis piernas no respondían como debían. El terror me paralizaba, pero algo dentro de mí me impulsaba, algo más fuerte que el miedo, la necesidad de escapar. La figura me siguió, desplazándose en la sombra, más rápida que la luz. En los pocos momentos en los que me atreví a mirar atrás, pude ver cómo sus ojos brillaban aún más intensamente, como faros en la oscuridad, y su sonrisa, si se le podía llamar sonrisa, era una curva macabra que se extendía más allá de lo que cualquier ser humano podría hacer. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontré el borde del monte, el límite donde la niebla comenzaba a disiparse. En el horizonte el amanecer apenas se asomaba, con su luz grisácea tocando las copas de los árboles. Pero la criatura ya no estaba. El peso sobre mis hombros, la sensación de estar siendo observado permaneció, pero el peligro inmediato se desvaneció. Corrí hacia el coche sin mirar atrás. No me detuve. No me arriesgué a pensar en lo que había dejado atrás. Todo lo que sabía era que nunca más volvería a esos montes, nunca más a ese lugar maldito donde el aire estaba marcado por algo antiguo, algo que no quería ser perturbado. Algo que sin duda había reconocido en nosotros. Marcos no había sobrevivido. Las marcas en su cuerpo, las huellas de lo que lo había atacado, eran la prueba de que no solo la bestia estaba viva, sino que el monte mismo lo estaba. Y quizás de alguna manera nosotros también lo habíamos sido. Pero eso ya no importaba. Lo único que importaba era que me había ido, que el terror me había dejado ir. Y aún ahora, años después, cuando la niebla se cierne sobre los bosques, cuando escucho ruidos extraños en la noche, sé que el monte sigue esperando por el siguiente cazador incauto, por la siguiente alma que se atreva a desafiarlo, porque esa tierra no perdona y no se olvida. Mi abuelo siempre decía que los montes tienen memoria.
que cada árbol, cada roca, cada susurro del viento es un eco de lo que ha ocurrido en ellos. Cuando era niño, solía tomar sus historias como simples relatos de vieja escuela, algo con lo que nos mantenía entretenidos alrededor de la chimenea. Pero ahora, con el peso de la experiencia en mis hombros, sé que él no hablaba en metáforas. Recuerdo el primer día que me llevaron a cazar en los Montes de Lleros. Tenía 17 años, lleno de la arrogancia propia de los adolescentes que creen que todo lo saben. Mi padre, mi tío y mi primo Rubén ya habían cazado allí miles de veces, pero para mí era la primera vez. Ellos ya estaban curtidos en las lecciones que el bosque impartía a los que se adentraban en él. Yo no lo estaba. La mañana amaneció fría, con el aire cargado de humedad que calaba los huesos. No llovía, pero el cielo estaba cubierto por un gris profundo, un color que parecía anunciar algo peor. De todos modos, nos preparamos con rapidez. Los rifles, las mochilas, las botas. Todo estaba dispuesto con precisión, como si el ritual de la caza no dejara espacio para el error. «No hay tiempo para distracciones», me dijo mi padre mientras ajustaba su rifle con una concentración que jamás antes le había visto. Nos adentramos en el monte tras cruzar un estrecho sendero que mi padre había marcado en su juventud. De vez en cuando nos deteníamos para escuchar el silencio que nos rodeaba, un silencio que no estaba vacío, sino tenso. El aire estaba tan quieto que podía escuchar el crujir de las hojas bajo mis botas. Cada vez que avanzábamos, el bosque parecía volverse más oscuro, aunque el día apenas comenzaba. Las sombras de los árboles se alargaban extrañamente, como si quisieran atraparnos. «No confíes en el silencio», me advirtió mi tío, con una voz grave que no dejaba lugar a bromas. «El silencio aquí no es normal, es un aviso». Recuerdo que me reí, algo nervioso, pensando que tal vez estaba exagerando. Pero con el paso de las horas, entendí lo que quería decir. El silencio era más denso, más pesado que cualquier otro que hubiera experimentado en mi vida. Como si, en cada rincón de ese monte, alguien estuviera esperando, mirándonos. Mi primo Rubén, que siempre había sido el más atrevido, se adelantó. «Voy a ir a por un jabalí», dijo con su voz desafiante, tan característica de él. Nos advirtió que nos quedáramos en el camino mientras él se adentraba un poco más, siguiendo una pista fresca. Aunque mi padre le dio una mirada reprobatoria, no dijo nada. Rubén había cazado en ese monte tantas veces que, a pesar de su juventud, confiaban en su intuición. Yo, por supuesto, no estaba tan seguro de esa confianza. Poco después, la luz comenzó a desvanecerse. No era que se hiciera de noche, pero algo en el aire cambiaba, como si el sol estuviera luchando contra una neblina invisible. «Hay algo raro aquí», murmuré, sin esperar que mi padre o mi tío me respondieran. Sin embargo, pude ver que ambos asintieron sin mirarse, como si ese algo raro no fuera una novedad para ellos. Decidimos seguir el rastro de Rubén, y cuando llegamos a un claro en el que esperábamos encontrarlo, la escena que se presentó ante nosotros fue una que jamás podrían haber anticipado. Rubén estaba allí, de rodillas, con el rostro pálido como si hubiera visto algo más allá de la muerte misma. No se movía, no decía nada, solo observaba algo con ojos desorbitados. «Rubén», dije con la voz temblorosa. No me respondió, solo señalaba hacia el centro del claro, donde algo se movía en la hierba. Lo primero que pensé fue que había cazado un jabalí y había quedado atrapado entre sus colmillos. Pero al acercarme, algo me heló la sangre. Lo que estaba en el suelo no era un animal, era una figura humana, una figura que parecía estar hecha de carne, pero algo estaba mal. Estaba descompuesta, como si los huesos estuvieran rotos y recompuestos en posiciones imposibles. La piel pálida y arrugada estaba cubierta de una sustancia viscosa que no era sangre, pero tampoco era algo que pudiera reconocer. Había rastros de tierra y hojas adheridos a su cuerpo, como si hubiera estado mucho tiempo allí, enterrada o arrastrada bajo la superficie del bosque. Lo que más me aterrorizó no fue el cuerpo, sino el hecho de que a medida que nos acercábamos, pude sentir que la figura no estaba muerta. No del todo. Movía los dedos lentamente, con un gesto torpe y espasmódico, y cuando me agaché para observar más de cerca, vi algo que me hizo retroceder de inmediato. Sus ojos estaban abiertos, aunque no tenían pupilas. Eran solo dos manchas blancas vacías, y en su boca, que estaba abierta de una manera grotesca, pude escuchar un susurro. Un murmullo bajo que decía una sola palabra, una palabra que me haría entender que el monte no olvida, que su memoria es más profunda y aterradora de lo que jamás imaginé. «Vuelve». Mi cuerpo se quedó paralizado. El susurro era bajo, como si proviniera de un rincón oscuro de la tierra misma, y la palabra resonaba en mi mente con fuerza. «Vuelve».
Era lo único que podía oír, como un eco que se repetía una y otra vez. No era un consejo, no era una advertencia, era una orden. «Vete de aquí, Rubén». Mi voz salió rasposa, como si hubiera estado gritando durante horas. Mi primo aún no reaccionaba. Estaba inmóvil, como si el cuerpo ante nosotros lo hubiera hipnotizado. No pude soportarlo más y lo tomé del brazo, arrastrándolo hacia atrás, fuera del claro. «Vámonos ya». Pero entonces lo vi. No el cadáver, no la figura que parecía no pertenecer a este mundo, sino los árboles alrededor. Sus troncos antes normales comenzaban a cambiar. Se estiraban, retorcían, como si algo estuviera tratando de arrastrarlos hacia el suelo, como si la misma tierra los estuviera manipulando. Los árboles no solo se doblaban, también sus ramas se alargaban, se deslizaban hacia nosotros, como tentáculos buscando apoderarse de nuestras vidas. Mi padre y mi tío comenzaron a retroceder, sus ojos reflejando el mismo pánico que sentíamos. «Esto no está bien», dijo mi padre mientras señalaba la figura. «Este lugar, nunca debimos volver». Podía ver el miedo en su rostro, un miedo que no había visto nunca antes. Mi padre era un hombre fuerte, acostumbrado a enfrentar todo tipo de peligros en el monte, pero lo que veíamos ahora lo había dejado desarmado. Intenté arrastrar a Rubén, pero él seguía allí, mirando al cadáver con una expresión vacía. Estaba completamente fuera de sí. Miré a mi padre buscando alguna respuesta, algo que me dijera que esto era solo una alucinación, que podíamos volver al campamento y olvidar todo. Pero mi padre solo me miró, y en sus ojos vi una tristeza profunda, como si supiera que ya estábamos atrapados en algo mucho más grande que nosotros. De repente, un grito rasgó el aire. No era un grito humano, ni de algún animal. Era un alarido, como el sonido de miles de voces sufriendo juntas, como un canto oscuro que venía de todas partes. Los árboles comenzaron a moverse con más violencia, como si intentaran expulsarnos de su territorio. La tierra bajo nuestros pies empezó a temblar, como si algo intentara despertar desde el fondo del monte. Y fue en ese momento cuando lo supe. El monte no nos había aceptado. Estábamos invadiendo su santuario, y el cadáver ante nosotros no era un accidente, ni una casualidad. Era una advertencia. La figura rota, la que se retorcía en el suelo, era lo que quedaba de aquellos que habían olvidado que el bosque no olvida, que cada vida tomada por la caza se cobra con intereses. Entonces, algo cambió en Rubén. Levantó la cabeza de repente, como si hubiera sido despertado de un trance profundo. Sus ojos, que antes estaban vacíos, ahora reflejaban una determinación que no le conocía. «Nos quedamos», dijo con voz firme, pero sus palabras sonaban como si no vinieran de él, como si fueran dictadas por algo más. «No, Rubén, no puedes». Mi voz se quebró, pero no había tiempo para más. Mi padre ya estaba empujando a Rubén hacia atrás, y yo intentaba hacer lo mismo. El monte nos estaba tragando, poco a poco, con cada paso que dábamos. El cielo, que antes estaba gris, ahora estaba completamente negro, como si el sol hubiera sido devorado por una oscuridad que no venía del espacio, sino de la misma tierra. El aire se volvió irrespirable, denso, como si no pudiéramos respirar lo que no pertenecía a este mundo. En ese momento entendí lo que nos esperaba. De repente Rubén dejó de moverse. Se quedó allí, mirando al frente, inmóvil. Lo llamé varias veces, pero no respondía. Me acerqué con miedo, pero cuando tomé su hombro, su cuerpo cayó hacia atrás, sin vida. No estaba muerto, no completamente, pero tampoco era mi primo. Alguna fuerza ajena a todo lo que conocíamos, había tomado su lugar, y en sus ojos vi lo mismo que había visto en el cadáver que yacía en el suelo. La misma desesperación, la misma angustia de alguien que ya no tenía escape. «Vuelve». El viento se levantó con fuerza, y los árboles comenzaron a moverse con una furia desmedida, como si fueran parte de una máquina gigantesca que nos iba a devorar. No había más tiempo. No importaba cuántas veces intentáramos huir, ya estábamos dentro de algo que no podíamos comprender. El monte al fin había reclamado lo que era suyo. El aire se volvió más denso, más pesado, y el suelo comenzó a temblar bajo nuestros pies. El monte ya no era el lugar que conocíamos, ya no era la tierra que habíamos recorrido miles de veces. Cada paso que dábamos nos acercaba más a algo insostenible, algo que estaba más allá de la comprensión humana. Mi padre gritó, su voz quebrada por el terror. «Corre, corre ahora». Pero ya no podía escucharme. No podía oír nada más que el sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza, desbordando mi pecho. El monte no solo nos rodeaba, nos estaba atrapando.
Las ramas de los árboles se extendían hacia nosotros, curvándose de una forma que no parecía natural, como si quisieran envolverse a nuestro alrededor, ahogarnos. El suelo crujía, como si las raíces se movieran, buscando nuestras piernas para arrastrarnos hacia la oscuridad. En ese momento, me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. No era solo el miedo que sentíamos, ni el deseo de escapar. Era una presencia, algo que estaba viendo a través de nosotros. Y lo peor de todo, sabía que nos estaba observando. No era una criatura ni un espíritu. Era el bosque mismo, la tierra que se había levantado contra nosotros. Habíamos invadido su hogar y ahora pagábamos el precio. Rubén, o lo que quedaba de él, comenzó a moverse otra vez. Esta vez, no con lentitud, sino con una agilidad antinatural. Se levantó, sin esfuerzo, y miró a mi padre. «Vuelve», dijo con voz hueca. La misma voz que habíamos oído del cadáver. La misma orden dada una vez más. Mi padre intentó gritar, intentó correr, pero no podía. Sus piernas no respondían. Fue entonces cuando vi la figura entre los árboles. Una silueta humana, una sombra que se deslizaba por el monte con una fluidez inquietante. No podía distinguirla completamente, pero algo en su presencia me paralizó. La figura se acercaba a nosotros, lentamente, sin prisa, como si todo el tiempo del mundo estuviera de su lado. «Vete de aquí», mi padre gritó finalmente reaccionando. «Vete ahora». Pero Rubén no se movió, no reaccionó, y antes de que pudiera hacer algo, la figura entre los árboles desapareció, tragada por la oscuridad. Sin embargo, su presencia estaba más cerca, tan cerca que podía sentirla en mi piel, como si estuviera detrás de mí, respirando en mi cuello. El viento se levantó con furia. Un rugido ensordecedor llenó el aire, como si el monte entero estuviera gritando. La tierra comenzó a temblar más violentamente, y las raíces de los árboles como serpientes emergieron del suelo buscando a cada uno de nosotros. Mi padre cayó al suelo gritando de dolor, atrapado por las raíces que se aferraban a sus piernas. En un arranque de pánico, tomé mi rifle y comencé a disparar al aire, al cielo, a las sombras que se movían. Pero no servía de nada. Cada bala que disparaba parecía desaparecer en el aire, como si nunca hubiera existido. El monte nos estaba vaciando, nos estaba dejando sin esperanza, como si nos estuviera borrando de la faz de la tierra. La figura apareció de nuevo, pero ahora estaba frente a mí. Y esta vez vi lo que realmente era. No era humano, ni animal, ni nada que pudiera describir. Era una amalgama de carne y huesos, deformada de una forma tan espantosa que mi mente no podía asimilarla. Su rostro no tenía rasgos, solo una piel arrugada, como si estuviera hecha de todo lo que el monte había devorado a lo largo de los siglos. Y en sus ojos, vacíos y oscuros, vi el horror del olvido. «Vuelve», dijo de nuevo, pero esta vez no era solo una palabra. Era una condena, un juicio, y de alguna manera supe que no podríamos escapar. No mientras el monte decidiera lo contrario. Todo lo que había escuchado de mi abuelo, todo lo que había despreciado sobre las leyendas del bosque, cobró vida en ese momento. El monte tenía memoria, y lo que había sucedido allí, lo que habíamos hecho, nunca podría ser olvidado. El precio sería la muerte, o algo peor. Y como si el monte hubiera sentido mi aceptación, sentí un peso en mi pecho. Un peso que me hundió lentamente hacia el suelo, como si mis huesos se volvieran más pesados, como si mi alma comenzara a ser arrancada poco a poco. Mi vista comenzó a desvanecerse, y todo lo que quedaba era el eco de esa palabra. «Vuelve». Siempre he creído que la caza en los montes tiene algo especial, algo visceral. Es un arte antiguo, una conexión con la naturaleza que muchos no entienden, pero yo siempre lo entendí. Desde pequeño pasaba los días con mi padre en las montañas, rastreando huellas, estudiando las criaturas que habitaban aquellos bosques densos. Esos eran nuestros momentos. El aire fresco, la tierra crujiente bajo las botas, el sonido del viento entre los árboles. La soledad del bosque era mi lugar de paz. Pero todo eso cambió una tarde de otoño. Mi padre, ya mayor, me había llevado a un monte conocido por todos en el pueblo, el Monte Perdido, un lugar donde los cazadores solían ir por la abundante fauna, especialmente ciervos y jabalíes. Sin embargo, había algo extraño en esa zona, algo que solo se susurraba entre los más veteranos, algo que la gente evitaba mencionar directamente, la gente que se perdía ahí. Nunca le presté atención a esos rumores. Después de todo, el Monte Perdido no era un lugar realmente peligroso.
Estaba claro que había algo más detrás de esos murmullos, algo que no me tomaba en serio. Mi padre no hablaba mucho de ello, y supuse que solo eran historias para asustar a los jóvenes cazadores. En ese entonces me sentía invencible. Aquella tarde, sin embargo, las cosas fueron diferentes. Empezamos el ascenso por la ladera del monte temprano, antes de que el sol se elevara completamente, dejando el cielo teñido de naranja y rosa. Era el tipo de mañana que te hace pensar que todo en el mundo es posible. Mi padre, de unos 60 años, estaba más callado de lo normal. Lo noté al principio, pero pensé que era por el cansancio de la subida. A veces la gente mayor se pone pensativa, ¿no? Al llegar a un claro encontramos un grupo de huellas en el suelo. Grandes, profundas, como si algo mucho más grande que un ciervo hubiera pasado por ahí. Mi padre se agachó, observó la marca en la tierra y por primera vez su rostro se mostró preocupado. «Estas huellas son recientes», dijo, su voz grave y cargada de una extraña tensión. «Demasiado grandes para ser ciervos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no dije nada. Empezamos a seguir las huellas, avanzando con cuidado entre la maleza. El aire se sentía más denso a medida que nos adentrábamos en el monte, como si la naturaleza misma estuviera respirando más fuerte. Lo que había comenzado como una caza rutinaria pronto se convirtió en algo incómodo. Había algo en el aire, algo que no podía identificar. La sensación de estar siendo observado creció lentamente, como si estuviera siendo acechado por una presencia invisible. Al principio traté de desestimarlo. Sabía que en los montes siempre hay ruido, siempre hay ruidos que engañan a la mente. Pero a medida que avanzábamos, la tensión aumentaba. El crujir de las hojas bajo mis botas, el canto lejano de los pájaros, todo se volvió extraño, distorsionado. Mi padre, al que siempre había visto como el hombre más fuerte y sabio que conocía, estaba empezando a mostrar signos de incomodidad. Sus ojos recorrían el horizonte con cautela, como si esperara que algo surgiera de entre los árboles. Y cuando vi ese leve temblor en su mano, fue cuando supe que algo no estaba bien. Nos detuvimos en otro claro. El sol ya estaba alto, pero la niebla que se levantaba del suelo no se disipaba. Mi padre se agachó, observando el terreno, y luego se levantó de golpe. «Nos están siguiendo», exclamó en un susurro apurado, mirando por encima de su hombro. Pero cuando giré para mirar, no vi nada. Solo árboles, arbustos y esa niebla extraña que parecía no querer irse. Antes de que pudiera decir algo, escuchamos el crujido de ramas a nuestras espaldas. Al principio pensé que era un animal, pero el sonido no venía de la dirección esperada. Era algo distinto, demasiado pesado, demasiado calculado. Un rugido bajo, apenas audible, vino del interior de la espesura. Mi padre me hizo un gesto, indicándome que nos apresuráramos. La expresión de su rostro se había transformado. Su calma habitual había desaparecido, reemplazada por una urgencia palpable. «Corramos», dijo con voz baja y firme. «Ahora». Y corrimos. Pero algo nos estaba siguiendo. Podía escuchar sus pasos, pesados y profundos, retumbando en el suelo como si el propio bosque estuviera siendo aplastado por algo inmenso. Cada vez que giraba la cabeza para mirar, no veía nada, pero la sensación de ser perseguido se intensificaba. El aire se hacía más pesado, como si el mundo alrededor de nosotros estuviera asfixiado por algo oscuro que no podíamos ver. Corrimos sin dirección, solo buscando escapar, pero el rugido seguía. Se acercaba más y más, y cuando llegamos al borde del monte, casi al borde de la zona segura, mi padre cayó. Un grito desgarrador salió de su garganta cuando algo lo atrapó. El sonido de su cuerpo siendo arrastrado por la maleza era lo último que escuché antes de que la niebla lo cubriera todo. Estaba solo, y lo único que podía escuchar era el crujir de las ramas y mi propia respiración acelerada. Dije su nombre en voz baja, temblando, sabiendo que ya no había nada que hacer. Apreté el rifle en mis manos, pero sabía que no era suficiente. Miré hacia la niebla esperando ver algo que pudiera explicarlo todo. Pero lo único que vi fueron árboles, muchos árboles, y una huella mucho más grande que la de cualquier animal que hubiera visto en mi vida. Una huella que pertenecía a algo que jamás imaginé encontrar, algo mucho más antiguo, más grande. Y esa huella me dijo lo que nunca quise saber. En el monte perdido, no estamos solos. Lo que sucedió después fue algo que jamás imaginé experimentar. El pánico al principio me inmovilizó. Estaba solo, rodeado por una niebla espesa que no dejaba ver más allá de unos pocos metros. El rugido, el sonido que mi padre había oído, ahora estaba más cerca, retumbando en mis oídos como un eco maldito.
Cada respiración que tomaba se sentía pesada, como si el aire fuera denso y cargado de algo extraño, algo que no debía estar allí. La huella en el suelo me hizo detenerme. Una huella gigantesca, profunda, como si algo masivo y de proporciones descomunales hubiera pasado por ahí. Un animal, sí, pero uno mucho más grande que cualquier criatura que los cazadores podrían encontrar en el monte. Mi mente comenzó a correr, a buscar explicaciones que no llegaban. ¿Qué era eso? ¿Una bestia salvaje? ¿Un oso de dimensiones nunca vistas? Pero ninguna respuesta parecía encajar, y el miedo creció con cada segundo que pasaba. Con el rifle en mis manos, me sentí como un niño perdido en medio de un bosque que no entendía. Todo lo que mi padre me había enseñado, todas las horas de caza y rastreo, parecían ser inútiles ante esta nueva amenaza. No estaba preparado para algo como esto. No había nada en el mundo que pudiera haberme preparado para lo que seguía. El crujir de las ramas a mis espaldas me hizo darme vuelta, y fue entonces cuando lo vi por primera vez. No era un animal común, no. Lo que se movía entre los árboles era algo más grande, algo no humano. Sus ojos brillaban en la penumbra, unos ojos rojos y profundos, casi inyectados en sangre, que brillaban como carbones encendidos. Su forma era borrosa, distorsionada, como si estuviera hecho de algo que no pertenecía a este mundo. Los árboles que lo rodeaban parecían encogerse a su alrededor, como si el mismo aire se hubiera doblegado ante su presencia. Me quedé congelado, incapaz de moverme. El miedo me había paralizado por completo. De repente, una risotada baja y gutural resonó en el aire, una risa que no parecía humana, sino más bien animal. El sonido me heló la sangre, como si mi corazón hubiera dejado de latir por un instante. El ser, si es que se le podía llamar así, dio un paso hacia mí, su figura oscura emergiendo lentamente de la niebla. A cada paso, el suelo crujía bajo su peso. No sabía qué hacer. Mi rifle estaba cargado, pero sentí que no serviría de nada. ¿Cómo enfrentar a algo que no podía entender? De repente una sombra se movió rápidamente a mi lado. Mi instinto me hizo girar y vi una figura humana. Mi padre. Mi padre estaba de pie allí, justo frente a mí. Pero algo no estaba bien. Sus ojos estaban vacíos, como si no tuviera alma. Su rostro, antes tan familiar, ahora era una máscara vacía, distorsionada como si hubiera sido retorcido por alguna fuerza inhumana. La niebla que lo rodeaba se movía de manera extraña, como si él estuviera siendo absorbido por ella. «Papá», grité, pero él no respondió. No era él. La cosa que había tomado su forma se movió hacia mí, y cuando sus manos me tocaron, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sus dedos fríos y duros como el hielo se cerraron sobre mi brazo, y sentí como la fuerza de su agarre me drenaba la vida misma. Quería gritar, pero no pude. Todo lo que salía de mi garganta era un susurro, como si la misma esencia de la vida me hubiera sido arrebatada. Entonces, con un movimiento rápido y cruel, la figura se deshizo de mi padre y se acercó aún más. Pude ver su rostro, una amalgama de dientes afilados, piel desgarrada y ojos desorbitados, mirando a través de mí como si no fuera más que un objeto a su alcance. Mis piernas temblaban, incapaces de sostenerme, y caí de rodillas en el suelo. «Te llevas más de lo que piensas», dijo la figura con una voz que no era humana, una voz arrastrada, profunda, como si el mismo bosque hablara a través de él. Mis manos se levantaron en un intento de protegerme, pero era inútil. Estaba atrapado, rodeado por esa entidad de pesadilla. La niebla se cerró a mi alrededor, el aire se volvió denso, y la oscuridad comenzó a devorar todo lo que conocía. El rugido que había oído antes volvió a llenar mis oídos, pero esta vez era más fuerte, más cercano. La entidad que me había acorralado no estaba sola. Otros seres, similares a él, comenzaron a emerger de entre los árboles, sus ojos brillando con una ferocidad mortal. Y entonces entendí, en un instante de desesperación absoluta, lo que mi padre había tratado de advertirme. El Monte Perdido no era solo un lugar donde cazadores iban a buscar animales. Era un lugar de caza para algo mucho más viejo, más maligno. Y nosotros, los cazadores, éramos las presas. La oscuridad lo consumió todo. El aire que antes era frío y pesado ahora parecía sólido, como si la niebla se hubiera convertido en una pared tangible que me envolvía. La risa gutural que había escuchado antes comenzó a resonar desde todas partes, pero ahora era múltiple, como si decenas de esas criaturas se burlaran de mi miseria. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Todo mi cuerpo estaba rígido, atrapado en un estado de parálisis que solo aumentaba mi desesperación. El ser frente a mí se inclinó,
Y su rostro, esa grotesca máscara de dientes, piel desgarrada y ojos rojos como brasas, estaba a solo centímetros del mío. Su aliento olía a muerte y descomposición, un hedor tan intenso que me hizo luchar por respirar. «¿Creíste que eras el cazador?», murmuró con una voz que parecía surgir del mismo bosque, como si los árboles y la tierra conspiraran con él. «No entiendes lo que has despertado». Sus palabras no tenían sentido, pero algo dentro de mí sabía que eran ciertas. Este lugar, este monte que siempre había considerado una extensión de nuestra tradición familiar, no era lo que creíamos. No era un lugar para nosotros, no lo había sido nunca. Era un dominio, un reino donde lo que acechaba no toleraba intrusos. Y habíamos cruzado una línea que jamás debimos cruzar. De repente la presión en el aire cambió. La niebla comenzó a moverse de forma errática, girando en espirales como si fuera atraída hacia un centro invisible. Las criaturas que me rodeaban comenzaron a retroceder, sus cuerpos grotescos fundiéndose con la penumbra del bosque. Pensé por un momento que quizás estaba siendo salvado, que algo o alguien había intervenido. Pero no era salvación, era el final. El suelo bajo mis pies tembló y un crujido profundo resonó como si la tierra misma se estuviera abriendo. Una grieta comenzó a formarse y de ella emergió una figura mucho más grande, mucho más terrorífica que las otras. No podía verla con claridad, pero su presencia era abrumadora, como si la misma esencia del monte se hubiera materializado para castigarme. Su sombra, aunque no estaba hecha de oscuridad sino de algo más antiguo, se extendió como raíces que se enroscaban a mi alrededor, levantándome del suelo. El rifle cayó de mis manos y su sonido al golpear la tierra marcó el momento en que supe que no saldría de allí con vida. «Tu sangre alimentará este lugar», dijo la voz, ahora más profunda, como si proviniera de lo más recóndito de la tierra. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible me atravesara, y el mundo comenzó a desvanecerse. Mis pensamientos se volvieron confusos y la última imagen que vi fue la de los ojos rojos, observándome mientras el monte reclamaba lo que consideraba suyo. Cuando desperté, todo estaba en silencio. Estaba tirado en el suelo, rodeado de hojas secas y ramas caídas. La niebla había desaparecido y el bosque, ahora iluminado por los primeros rayos del amanecer, parecía casi normal. Mi cuerpo estaba cubierto de marcas, como si ramas afiladas me hubieran cortado repetidamente, pero no había señales de las criaturas ni del ser gigantesco. Me levanté tambaleándome, mirando a mi alrededor en busca de mi padre. Lo llamé varias veces, pero no obtuve respuesta. Lo busqué hasta el agotamiento, recorriendo cada rincón del monte que pude recordar, pero no había rastro de él. Lo único que encontré fue su sombrero, colgando de una rama, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. Salí del bosque con las pocas fuerzas que me quedaban, dejando atrás el rifle y cualquier esperanza de entender lo que había sucedido. No volví a cazar nunca más. No volví al monte y nunca hablé con nadie sobre lo que vi. ¿Quién me creería? ¿Cómo explicar algo que ni siquiera yo podía comprender? Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con fuerza y los árboles se agitan, creo oír esa risa. Baja, gutural, burlona. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que el monte sigue esperando. Los montes siempre han sido territorio nuestro, o eso pensábamos. Mi padre y yo lo habíamos recorrido durante años, cazando, aprendiendo cada rincón, cada sendero oculto entre los árboles y cada crujido de la tierra bajo nuestros pies. Siempre me enseñó que la caza no es solo un deporte, es una forma de vida. Algo más profundo, un lazo entre el hombre y la naturaleza que no se puede romper. Pero nunca nos adentramos demasiado. Ese fue el primer error. Era un otoño raro. Uno de esos en los que el aire parece más denso, como si la atmósfera estuviera cargada con algo que no podías ver, pero sabías que estaba allí. Algo más. El día comenzaba a apagarse, con un cielo rojo como sangre, y mi padre había decidido que era el momento perfecto para seguir un rastro que había descubierto días antes. Dijo que había visto huellas de ciervo, grandes y frescas, y que si podíamos alcanzarlo, tendríamos un trofeo digno de orgullo. Yo, que tenía apenas 18 años, siempre estaba ansioso por demostrar mi valía. Quería mostrarle a mi viejo que no era solo un aprendiz, que también podía ser un cazador experimentado. Así que sin pensarlo demasiado, tomé mi rifle, la mochila y nos adentramos en los montes, sin saber lo que nos esperaba. No recuerdo exactamente en qué momento algo empezó a cambiar. Fue un crujido extraño, algo que no se sentía como el sonido natural de la caza.
Era como si el bosque hubiera comenzado a susurrar, a murmurar en una lengua que no era humana. Mi padre, normalmente tan imperturbable, se detuvo en seco y me miró con algo que nunca había visto en sus ojos. Una duda, una sombra de incertidumbre. «No estamos solos», murmuró. Al principio pensé que era una broma. Mi padre siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero cuando las decía, su tono tenía una seguridad que solía ser infalible. Pero esa vez había algo diferente en su voz, algo que me puso alerta. Avanzamos lentamente, como si estuviéramos invadiendo un territorio desconocido. El aire se volvió más frío a medida que nos adentrábamos en el bosque. Cada paso parecía resonar demasiado fuerte, como si el suelo mismo estuviera observándonos. Los árboles, que normalmente se mecían suavemente con la brisa, ahora permanecían inmóviles, como espectros silentes. Era como si todo el monte estuviera conteniendo la respiración. Luego lo escuché. Un sonido bajo y gutural, algo que no podía identificar. No era un animal, ni un viento, ni un ruido que perteneciera a la naturaleza. Era un canto, pero distorsionado, como si alguien estuviera susurrando entre los árboles, como si el bosque mismo estuviera ahí hablando en un idioma que nunca antes había oído. «Papá, ¿lo escuchas?», pregunté, mi voz temblando, aunque trataba de disimularlo. Pero él no me respondió. Su rostro se había endurecido, su mirada fija hacia adelante, donde la oscuridad comenzaba a tragar los últimos vestigios de luz. El canto se hizo más fuerte, y entonces fue cuando lo vi. Una figura moviéndose entre los árboles, apenas visible en la penumbra, pero lo suficientemente clara como para que supiera que no era algo natural. Tenía la forma de un hombre, pero sus movimientos eran erráticos, como si estuviera siendo arrastrado por algo invisible. Su cuerpo se doblaba en ángulos imposibles, su rostro tan pálido como la luna, con una expresión vacía, sin ojos, solo una abertura negra donde deberían estar. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero mi padre seguía inmóvil. No lo entendí en ese momento, pero más tarde supe que algo lo había atrapado. Algo en el aire, en el bosque, algo tan antiguo que ni él mismo podía comprender. La figura comenzó a acercarse más, su boca abierta en una mueca grotesca, como si intentara decir algo, pero las palabras no salían. Solo el canto, bajo y penetrante, continuaba resonando a través de los árboles. Intenté llamar a mi padre, pero mis palabras se ahogaron en un nudo en mi garganta. Finalmente mi padre giró hacia mí, sus ojos llenos de terror. «Corre», susurró, y en su voz había algo que nunca había escuchado. Miedo puro. Antes de que pudiera dar un paso, el mundo se oscureció de golpe. El aire se volvió denso, como si algo invisible nos estuviera envolviendo. El canto se convirtió en un grito desgarrador, y todo lo que pude escuchar fue el sonido de mi propio aliento y los pasos rápidos de mi padre, que me arrastraba hacia atrás, alejándonos de la figura, de la oscuridad que se cerraba sobre nosotros. El monte se había despertado, y no íbamos a salir tan fácilmente. El grito se desvaneció, pero el eco del canto aún persistía, flotando en el aire como un peso invisible. Mi padre tiró de mí con más fuerza, sus manos sudorosas aferrándose a las mías, pero yo no podía dejar de mirar hacia atrás. No podía apartar los ojos de esa figura. Aunque la oscuridad había empezado a envolverla, algo dentro de mí sabía que la cosa seguía allí, acechando entre los árboles. Era como si la misma tierra estuviera conspirando contra nosotros, moviéndose en silencio, haciendo que el suelo debajo de nuestros pies se volviera más resbaladizo, más inestable. De repente, una ráfaga de viento helado nos azotó, y el canto cambió. Ya no era bajo ni gutural, ahora sonaba como una risa, lenta y burlona, como si se estuviera divirtiendo a nuestra costa. Aceleramos el paso, pero cada vez que lo hacíamos, el bosque parecía expandirse, como si el camino se alargara sin fin. Los árboles no eran solo árboles, se sentían como gigantes que nos observaban, con ramas que se estiraban hacia nosotros, como si quisieran atraparnos. Mi padre, siempre tan seguro de sí mismo, estaba claramente fuera de sí. Su rostro estaba pálido, las arrugas de su frente marcadas como nunca antes. «No podemos quedarnos aquí», murmuró, pero su voz sonaba vacía, como si no estuviera hablando para mí, sino para sí mismo. Sabía que había algo que no entendía, algo que lo aterraba de una forma que nunca había mostrado. En ese momento lo vi. La figura había desaparecido de entre los árboles, pero sus huellas seguían allí, frescas y profundas en el suelo. A pesar de que el terreno estaba cubierto de hojas secas, el rastro permanecía intacto, como si no hubiera habido lluvia o viento para alterarlo. Y entonces lo entendí.
No estábamos escapando de un ser, sino de algo mucho más antiguo, más vasto. El bosque no nos quería. Estábamos caminando sobre un terreno que ya tenía dueño. La figura volvió a aparecer de repente, esta vez frente a nosotros, deslizándose entre las sombras. No podía ver sus ojos, ni sus rasgos, pero sentí su presencia de una manera que me helaba la sangre. Mi padre intentó girar, a punto de empujarnos hacia otro camino, pero no hubo tiempo. La cosa, porque no podía llamarlo de otra manera, se adelantó con una velocidad inhumana, cortando el camino delante de nosotros. La oscuridad la seguía, como una extensión de su cuerpo. No era solo un ser físico, era algo más, una presencia, algo intangible pero omnipresente, que llenaba el aire, que invadía nuestros pensamientos. «No, no te acerques más», grité, mi voz quebrada por el terror, pero la criatura no se detuvo. Al contrario, comenzó a avanzar hacia nosotros con una calma aterradora, sus pasos ligeros sobre el suelo. Su figura ya no era humana, era más bien una masa de carne y huesos retorcidos, un cuerpo deformado que se deshacía y reconstruía constantemente, como si no pudiera decidir su forma. La piel parecía arrugarse, estirarse y caer de una forma imposible, y de su boca, entreabierta en una sonrisa grotesca, salía ese mismo canto, pero ahora era más fuerte, más claro, como si estuviera arrastrando el sonido hacia su interior, hacia algo mucho más profundo. Mi padre retrocedió, arrastrándome con él, pero ya era tarde. El terreno bajo nuestros pies comenzó a ceder, como si el suelo mismo estuviera deshaciéndose, como si el monte estuviera tragándonos lentamente. Entonces vi algo que nunca olvidaré. Los árboles comenzaron a moverse, no de la forma que lo hacen cuando el viento sopla, sino con un propósito. Sus ramas se estiraron, se curvaron hacia nosotros como tentáculos que buscaban apresarnos. No eran árboles, eran algo mucho más viejo, más maligno, algo que nos había estado observando durante generaciones. «Corre, hijo, corre», gritó mi padre, empujándome hacia adelante con todas sus fuerzas. Pero cuando miré hacia atrás, vi algo que hizo que mis piernas se detuvieran. Mi padre ya no estaba. La oscuridad lo había tragado, como si lo hubiera absorbido. Su grito quedó atrapado en la niebla, desvaneciéndose en el aire. No podía entenderlo, no podía aceptar que lo había perdido tan rápido. Solo quedaba yo, solo frente a esa figura grotesca, rodeado por la oscuridad y el murmullo del bosque que no me quería. Podía sentir como algo se movía dentro de mí, una presión en mi pecho, un susurro que no era mío. Y cuando la figura se acercó, pude oír claro como el agua sucia de un río, las palabras que nunca quise escuchar. «Vuelve», dijo, pero esta vez no fue solo una orden, fue una condena. El aire se volvió espeso, como si todo el bosque estuviera exhalando a través de mis pulmones. La criatura seguía allí, tan cerca que pude sentir su aliento cálido y nauseabundo en mi cara, su voz retumbando en mi cabeza como un eco de algo más antiguo que la propia tierra. «Vuelve», repitió, y esta vez sus palabras fueron como un grillete, atándome a algo que no podía comprender. Mi cuerpo temblaba, pero algo dentro de mí sabía que no podía retroceder. Si lo hacía, no sobreviviría. La bestia extendió una mano hacia mí, y al verla, sentí como todo mi ser se congelaba. No tenía forma definida. Su mano parecía un amasijo de carne, huesos y sombras. Pero los dedos, esos dedos, se estiraron hacia mí, como si quisieran tocar mi alma, arrancarla de cuajo. No me importaba lo que fuera, lo que había sido. Sabía que si me tocaba sería el final. Recuerdo que mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo. No podía resistirme. Mis piernas dieron un paso, luego otro y otro más. El sonido de mis pasos era sordo, casi inaudible, como si el bosque mismo tratara de callarlos, de ocultarlos. Pero yo seguía caminando, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles, con los ojos fijos en esa figura que me observaba, impasible, mientras mi padre ya no estaba a mi lado. A medida que avanzaba, la niebla que cubría el suelo se espesaba aún más, y el canto se intensificaba, llenándome los oídos, martilleando mis pensamientos. No sabía a dónde iba, no sabía si había salida. Todo lo que sabía era que debía seguir adelante, sin mirar atrás. Pero cada paso que daba me acercaba más a la pesadilla. De repente, el canto se detuvo. La calma fue tan repentina que sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Todo quedó en un silencio absoluto. No había viento, no había ruido, solo la respiración agitada de mi propio miedo, resonando en mis oídos. Y luego, en un susurro bajo, una voz me habló. No era la criatura, no era nada físico.
Era el bosque mismo, algo dentro de él, algo que había estado esperando durante años. «Vuelve», dijo nuevamente, pero ahora la palabra tenía un peso diferente. No era una orden, era una sentencia. Mi pie tropezó con algo. Caí de rodillas, mi corazón golpeando en mi pecho con tanta fuerza que pensé que me explotaría. Miré al suelo y vi algo que me hizo helar la sangre. Huesos. Eran restos de otras personas, otros cazadores, otros que habían recorrido estos montes, que habían caído de la misma manera. Sus ojos vacíos me miraban desde el suelo, como si me acusaran de ser otro más en su largo ciclo de desapariciones. Me levanté rápidamente, pero ya no podía oír nada, ni el viento, ni los árboles, solo el sonido de mis propios pensamientos intentando huir de la realidad. Fue entonces cuando vi la figura de nuevo, esta vez frente a mí, no como un ser físico, sino como una sombra que se deslizaba a través del aire, abriéndose paso por la niebla, estirándose y retorciéndose, moviéndose en un patrón caótico. «Ya es tarde», dijo, y sus palabras perforaron mi mente como una daga. Quise gritar, pero mi voz no salía. Mi cuerpo se había detenido por completo, como si algo lo hubiera paralizado desde el interior. Y mientras la sombra avanzaba hacia mí, podía sentir cómo la oscuridad me envolvía, cómo el frío me tocaba, cómo las sombras me tragaban. No era solo la figura lo que me rodeaba, era el bosque entero. Las raíces, las ramas, la tierra. Todo se estaba apoderando de mí, tomando mi ser, mi alma. Y antes de que pudiera reaccionar, me caí al suelo, y todo se oscureció. Cuando desperté no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba solo. El monte parecía estar en calma, como si nunca hubiera sucedido nada. Me levanté, pero algo había cambiado. El aire no era el mismo. Algo me observaba desde la distancia, algo que ya conocía, algo que había estado esperando. No pude ver nada, pero algo me susurró al oído, una última advertencia. «Vuelve, o serás otro más». Y entonces supe que el monte nunca dejaría de reclamar lo que era suyo. Ni a mí, ni a nadie. No sé qué me llevó a seguir a Pedro aquella mañana. Al principio, solo fue una de esas conversaciones aburridas sobre caza, como todas las que tenemos los cazadores cuando nos reunimos. Pero algo cambió. Quizá fue la forma en que sus ojos brillaban cuando mencionó los montes de la Sierra Negra. Había una chispa en ellos, una avaricia que no podía ocultar. A él no le interesaba tanto el trofeo como el riesgo. Y eso, aunque extraño, me atrajo. Pedro y yo habíamos cazado juntos durante años, pero nunca habíamos ido tan lejos, tan profundo en la sierra. Decían que nadie salía igual de esos bosques, y muchos de los más experimentados advertían que algunas rutas estaban malditas. Recuerdo que mi viejo me dijo una vez: «Hay cosas en la sierra que es mejor dejar quietas, hijo. No todo lo que se mueve en esos montes es caza». Pero como todos los que piensan que la caza es su vida, ignoré esas advertencias. Para mí todo se reducía a un desafío. Pasaron unos días desde que Pedro mencionó el lugar, pero en cuanto le vi con la mochila lista y los ojos brillando como si estuviera esperando algo, supe que no podría rechazarlo. Al final me convenció. «Solo unos días», dijo. «Solo unos días y será la mejor caza que hayamos tenido jamás». ¿Quién puede resistirse a esa promesa? Esa mañana, como siempre, el aire estaba fresco y la niebla cubría todo el paisaje. Sin embargo, algo en el aire estaba distinto. Las ramas crujían con un sonido que no era el normal. Ni el viento ni los animales parecían hacer ruido, como si todo hubiera quedado en suspenso. Pedro no parecía darse cuenta, o tal vez ya estaba acostumbrado. Pero yo, desde el primer paso que di sobre la tierra mojada, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Caminamos durante horas sin decir una palabra. Solo el sonido de nuestras botas sobre las hojas secas rompía el silencio. Los árboles, altos y gruesos, parecían más viejos de lo que recordaba. Había algo de opresión en el aire, una densidad que hacía que la respiración fuera más difícil, como si los pulmones no pudieran llenarse por completo. Al principio traté de ignorarlo, achacándolo al esfuerzo, pero no era solo eso. Algo estaba mal. En un momento me detuve para mirar a mi alrededor. El monte era imponente, pero había algo inusual en la forma en que se extendía frente a nosotros. Los árboles parecían formarse en un círculo, algo que nunca había visto en toda mi vida. El silencio era absoluto, ni un solo animal a la vista, nada. Solo nosotros dos. Pedro, siempre tan confiado, comenzó a hablar de la caza, de lo que esperaba encontrar, pero su voz tenía un tono diferente. No era solo entusiasmo, había algo de necesidad en él.
como si estuviera ansioso, como si temiera que algo se escapara. ¿Te has dado cuenta? Component Placement, le pregunté, intentando mantener la calma. ¿De qué? Drenia respondió sin mirarme, mirando al frente con una intensidad que me puso incómodo. Que aquí no hay nada, ningún sonido, ningún animal. ¿No te parece raro? Pedro se detuvo. Sus ojos se encontraron con los míos y por un segundo su rostro se oscureció, como si algo lo hubiera afectado profundamente. Es solo que estamos cerca del corazón de la sierra, dijo en voz baja, como si no quisiera que nadie más lo escuchara. Aquí las reglas son diferentes. No te preocupes, ya veremos qué encontramos. No me convenció, pero decidí seguirle como siempre hacía. Después de todo, no podíamos volver ahora. Estábamos demasiado lejos. Así que continuamos, adentrándonos en lo que Pedro había descrito como el territorio sagrado de la sierra. Pero lo que vino después, lo que vi en los minutos siguientes, no solo cambió mi perspectiva de la caza, sino que dejó una marca que nunca podré borrar. La niebla comenzó a espesar aún más, volviéndose una capa densa que nos rodeaba por completo, como si intentara tragarnos a medida que avanzábamos. Cada paso que daba sobre el suelo húmedo me parecía más pesado, como si el monte estuviera tratando de detenernos. Miraba a mi alrededor con creciente desconfianza, pero Pedro parecía completamente inmune a la tensión en el aire. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido distante, algo como un susurro, pero no como el viento. Era más humano, un murmullo bajo y constante que parecía surgir desde el corazón de la niebla. Me detuve de golpe, mirando a Pedro, que aún caminaba sin preocupaciones. ¿Lo oyes? Drenia, pregunté en voz baja. Pedro se detuvo, levantó la cabeza y escuchó atentamente. Durante un par de segundos el sonido cesó, pero luego volvió, más fuerte esta vez. Era un susurro inconfundible, como si alguien estuviera nieblando en otro idioma. Un murmullo repetitivo, casi como un canto, algo que no pertenecía a este mundo. Pedro, al escuchar eso, se giró hacia mí con una sonrisa que me puso los pelos de punta. Nada de qué preocuparse, dijo sin la más mínima sombra de duda en su voz. Es solo la sierra. A veces el viento juega con nosotros. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. Mi estómago se retorció y la sensación de incomodidad se transformó en miedo puro. Algo no estaba bien. Nadie más que nosotros debería estar en esos montes. Nadie más estaba cerca. Y sin embargo el murmullo seguía, no como el viento, sino como una presencia que nos acechaba desde lo profundo del bosque. Sin saber por qué giré sobre mis talones y miré a nuestro alrededor, esperando ver algún animal o algo que justificara ese sonido. Fue entonces cuando lo vi, o mejor dicho, lo percibí. Unas figuras desdibujadas y lentas se movían entre los árboles. No eran animales, ni personas, ni sombras. Eran algo en medio, algo que no encajaba en el mundo natural. Una forma de distorsión, como si la niebla misma tomara forma, pero con una apariencia grotesca, moviéndose lentamente entre los troncos de los árboles. «Pedro», susurré, mi voz quebrada. «Hay algo ahí». Pedro se giró de inmediato, pero no vio nada. La niebla se tragó las figuras tan rápido como aparecieron. «Es solo tu imaginación», dijo. «Estamos cerca del corazón de la sierra, lo que ves son trucos del aire». Pero no lo era. Algo en su tono me hizo dudar. Podía ver que él también estaba nervioso, aunque trataba de disimularlo. Algo lo perturbaba, y antes de que pudiera hacer otra observación, el murmullo se intensificó, esta vez más cercano, más fuerte. Parecía rodearnos, como si alguien estuviera justo detrás de nosotros, susurrando palabras ininteligibles que hacían que el aire se volviera espeso, pesado. De repente, un chillido estridente, como el grito de un animal salvaje, rompió el silencio. Me giré rápidamente hacia la fuente del sonido. Un ciervo apareció en el claro, pero no era un ciervo común. Sus ojos, grandes y desorbitados, brillaban con una luz antinatural, y su piel, arrugada y pálida, parecía estar cubierta por una capa de musgo y hongos. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia nosotros con una intensidad aterradora. «Pedro», balbuceé, «eso no es normal». Pedro no respondió. Estaba paralizado mirando al ciervo con una expresión de horror. En ese momento comprendí algo que no había entendido antes. Pedro sabía algo más. Sabía lo que esa criatura representaba. Sabía lo que estábamos a punto de enfrentar. La criatura comenzó a moverse lentamente hacia nosotros y el aire se volvió aún más denso, como si la niebla estuviera ganando vida.
La sensación de opresión aumentaba, y el murmullo antes susurrante ahora era un rugido, como si la sierra misma estuviera gritando. Pedro, en un movimiento instintivo, levantó su rifle. «Corre, Drenia. Corre ahora». Y entonces el caos estalló. No supe cómo reaccionar al principio. El grito de Pedro me arrancó de mi trance, pero el terror me paralizó. El ciervo, si es que se le podía llamar así, dio un paso hacia nosotros. Su cuerpo retorcido y carcomido avanzaba con una lentitud antinatural, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a su alrededor. Sus ojos, enormes y desorbitados, reflejaban una desesperación que no era propia de ningún ser vivo. Era una mirada vacía, oscura, como la de algo que había muerto hace mucho tiempo pero seguía arrastrándose en este mundo. Pedro disparó. El estruendo del rifle resonó en la niebla espesa, pero la criatura no se detuvo. El proyectil pasó a través de ella, como si su cuerpo fuera intangible, como si no fuera más que una ilusión. En ese instante la niebla que la rodeaba pareció agitarse, una especie de vibración en el aire, y entonces comprendí. No estábamos cazando animales, estábamos cazando algo mucho más antiguo, mucho más aterrador. Pedro comenzó a retroceder, su rostro ahora descompuesto por el miedo. «No puede ser, no puede ser», murmuraba como si estuviera repitiendo una verdad espantosa que acababa de descubrir. Cada paso que daba hacia atrás lo alejaba de mí, y yo, incapaz de moverme, quedé atrapado en una lucha interna. Debía huir, debía quedarme. El instinto me gritaba que corriera, pero las piernas no respondían. La criatura, tras ignorar el disparo, levantó su cuello de una forma que no podía describir como algo natural. Giró su cabeza hacia mí, y el terror en sus ojos me atravesó como una daga. Sabía que ya no éramos bienvenidos en esos montes, pero más que eso, su mirada me decía que ya estábamos marcados, que no habría vuelta atrás. En ese instante algo dentro de mí se rompió. La niebla parecía aumentar, envolviéndonos por completo. Y fue entonces cuando escuché algo peor que el sonido del murmullo. Una risa. Su risa. No era humana, no era siquiera animal. Era una risa ancestral, sucia, como si el mismo bosque estuviera burlándose de nosotros. Un sonido macabro que me hizo sentir la fragilidad de nuestra existencia. Era como si la naturaleza misma nos estuviera cazando. Pedro, incapaz de soportar más, comenzó a correr, pero no en línea recta, sino dando vueltas en círculos, como si la sierra hubiera alterado su sentido de la orientación. Él no iba hacia ningún lugar, solo corría para escapar de algo que no podía ver. Pero yo sí. Podía ver cómo la niebla lo tragaba, lo envolvía. Era como si Pedro estuviera siendo absorbido por el monte, arrastrado por una fuerza invisible que lo hacía caer sin piedad en un abismo que no sabía que existía. Yo no podía moverme, ni siquiera gritar. El miedo me paralizaba. Las piernas no respondían, mis pulmones no podían respirar el aire espeso y pesado de la sierra. Entonces lo escuché, la respiración pesada de algo acercándose. Algo que no era Pedro, algo mucho más grande, mucho más oscuro. El ciervo. O lo que fuera. Comenzó a moverse de nuevo, ahora más rápido, más cerca. De repente, como si un hilo invisible me hubiera liberado, mis piernas encontraron fuerza. Corrí sin pensar, sin mirar atrás. Pero la niebla parecía no querer dejarme. Me cegaba, me rodeaba. El murmullo aumentaba, y algo más se sumó a él. Voces, susurros de aquellos que habían estado antes que yo. Los cazadores perdidos, los que nunca regresaron. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el agotamiento me venció. Pero no me atreví a parar, no me atreví a mirar atrás. Sabía que si lo hacía no encontraría un camino de regreso. No había escape. La sierra, su naturaleza oscura, nos había reclamado. Y Pedro ya no estaba. Cuando finalmente me detuve, cuando el cansancio me obligó a caer de rodillas, el silencio me envolvió. Ya no había susurros, ya no había risas, solo la niebla, ahora densa y espesa, como una manta negra que lo cubría todo. Me levanté, agotado, y miré alrededor. Estaba completamente solo, solo yo y el vacío de la sierra. No supe cómo logré salir de allí, ni cómo llegué hasta la carretera. No sé si fue el miedo o el instinto lo que me permitió escapar. Pero cuando lo hice, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La sierra no perdona, nunca lo hace. Y Pedro nunca apareció. Nadie más ha vuelto a mencionar los montes de la Sierra Negra, y yo no me atrevo a hablar de ellos, porque sé que si lo hiciera, las voces empezarían de nuevo, y con ellas, el miedo.
Un miedo que solo se puede entender cuando has estado allí, en lo más profundo del bosque, y has mirado a lo que acecha entre los árboles.